Bienvenidos a la segunda parte de este comentario al texto de Kant, que es ilustración. Nos habíamos quedado aquí, en esta ventanita, que eran las primeras causas de tipo psicológico, de eso que llama Kant la culpable minoría de edad. O sea, la decisión, para Kant es siempre voluntaria, si se puede, claro, si se tiene la oportunidad la decisión de no ilustrarse, de no atreverse a saber. Recuérdese en el comentario anterior ese lema que él elige para la ilustración, que es sapere aude, atrévete a saber. Nos quedamos aquí. La segunda causa es una causa bastante más, diríamos hoy, de tipo social o relativa a la comunidad, ¿no? Que es la existencia de los tutores. Tutor es una palabra muy normal, no es filosófica, y su significado es muy claro. Un tutor es siempre alguien que toma decisiones por otro. Un menor de edad suele tener un tutor legal, que puede ser su padre o su madre o alguien que responde por él. Pues en el ámbito del pensamiento público, de ese uso que va a defender Kant muy pronto, del uso público de la razón, hay también innumerables tutores. ¿Qué hace el tutor? Básicamente presenta algo que siempre requiere un esfuerzo, que siempre se presenta problemático, como algo solucionado, como un resultado. Kant considera a los principales tutores, lo veremos más adelante, en su época, a el clero, sobre todo el clero protestante. Recuérdese que Kant es un protestante que vive en un reino protestante, que es el reino de Prusia. En segundo lugar, los jurisconsultos, o en general los abogados y aquellos que defienden la letra de la ley, por decirlo de una manera simple. Y en tercer lugar, los médicos, a los que Kant, decíamos en el comentario anterior, odiaba cordialmente. Ya volveremos sobre eso porque lo vuelvo a mencionar. Esos tutores únicamente lo que hacen es impedir al ciudadano, al que está en proceso de ilustración, que se ilustre adecuadamente. Sencillamente porque le solucionan desde fuera, de una manera diríamos hoy codificada, ya perfectamente definida, lo que él debe encontrar con el auxilio de su propia razón. Él, como digo, enumera, como decía antes, pues no hay nada como tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma, es decir, un sacerdote, y haga las veces de mi conciencia moral, en vez de ser yo el que me autodetermine mediante el imperativo categórico, o a un médico que me prescriba la dieta. Como decimos hace un momento, la opinión que tiene Kant sobre los médicos es terrible. Kant llega a escribir sobre esto en otras ocasiones, más adelante en este periodo crítico. Por ejemplo, los menciona en un libro que tiene que se llama La contienda de las facultades, de filosofía y teología principalmente, pero ahí aparecen también sus invectivas contra los médicos. Y una de sus últimas obras, que es una respuesta a un autor de la época que se llamaba Hufeland, un largo texto que había escrito Hufeland sobre cómo mantener la salud, bla, 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 él le escribe una réplica, bueno, un simple comentario que se lo envía en forma de carta, donde incluye una dietética. Kant llega a escribir una dietética, es decir, los consejos que él mismo ha puesto en práctica para vivir saludablemente y muchos años. Piénsese que Kant rebasa muy ampliamente la, la edad, digamos, media que se podía, a la que se podía aspirar a finales del siglo XVIII, porque él muere con 80 años. La esperanza de vida a finales del XVIII no eran ni mucho menos 80 años. Lo es ahora, de hecho. España más o menos está en esa edad, sobre todo para los varones. O sea que podemos imaginar que Kant realmente puso en práctica consejos muy, muy, muy efectivos. Ahí había de todo, desde algunas de sus costumbres que hoy parecerían muy frikis, como levantarse de madrugada y lo primero que hacía antes de desayunar, antes de todo, era fumarse una enorme pipa, porque el tabaco tiene propiedades laxantes, todo hay que decirlo, o
por ejemplo, procurar refrescarse y acalorarse para mantener una temperatura equilibrada, buscando la sombra o sitios más frescos de la casa para que el cuerpo se enfriara, o buscando los sitios más calientes para que el cuerpo se calentara. O, esto es también famoso, su técnica para dormir. No solo se dormía inmediatamente, no dejando que la cabeza le rondara y le impidiera conciliar el sueño, sino incluso con una técnica especial para envolverse como una momia en los cobertores. Tenía unos de algodón para el verano, otros de lana para el invierno, y acabar envuelto, ya digo, como una momia, y dormir de un tirón sin moverse de la posición que había logrado, una posición así como de gusano. Y muchos otros consejos. Ese último texto que publica Kant, ya prácticamente en sus últimos años, esa dietética, pues aunque es un texto menor, es muy autobiográfico. Como ya digo, Kant hacía suya esa máxima de que para tener buena salud es necesario huir de los médicos. También hay que decir que los médicos en la época eran médicos, como se ve en algunas series ambientadas en el 18 o principio del 19, eran médicos más pendientes de los humores y de los equilibrios de las excreciones. Esto que se ve, el típico médico que huele la palangana con orina, o huele también la caquita a ver si huele bien, si huele mal. Esto que parece cómico, en realidad era el menester habitual de un médico. Eso sí, también con mucha farmacopea, como diríamos hoy, naturalista, conocimiento, eso sí, de aplicaciones de emplastos y de hierbas, pero realmente la medicina tal como la conocemos hoy no va a despegar hasta muy avanzado el siglo XIX. En fin, eh, luego hay una alusión al bello sexo. El bello sexo. Kant era muy, lo pongo aquí en este cuadrito, que era muy misógino. Hoy diríamos, pero no machista. Es decir, una cosa es ser misógino y otra cosa es ser machista. Él no despreciaba el bello sexo, como él dice. Es que sencillamente le daba miedo. No se le conoce ningún, digamos, episodio galante, excepto una única carta que yo leí por casualidad cuando estaba en Alemania, en una antología de una señorita Jacobi le pedía una cita galante, es decir, en el parque para hablar del magnetismo. En fin, claramente era una cita porque le gustaría al joven profesor Kant, pero no hay respuesta ni se sabe nada de esa tal señorita Jacobi más allá de esa carta. Él en algún momento debió pensar en tomar estado, como se dice, pero en la época el matrimonio era algo muy serio y necesitaba básicamente medios de vida muy seguros, si no, no se podía encontrar esposa. Y él se desentiende con el tiempo y se convierte pues en un soltero perpetuo. En la Ilustración alemana, además, a diferencia de la francesa, las mujeres no tuvieron mucho predicamento, muy poco. En Francia no. En Francia eran las grandes promotoras del pensamiento ilustrado. Son innumerables. Yo quiero recordar que más de 10 salones a lo largo del siglo XVIII, pues todos, sin excepción, regentados por mujeres ilustradas, por supuesto aristócratas, pues en esos salones se producía literalmente, es decir, se cocía el pensamiento ilustrado de la época. Y eran pues reuniones multitudinarias de intelectuales. Y como ya digo, todos esos salones estaban dirigidos, regentados por, por nobles, por mujeres nobles. Pero no era el caso de Alemania. En fin, ¿qué hacen esos tutores? Pues lo primero, formatear el pensamiento. Ilustración para Kant es atreverse a pensar por uno mismo, no que en el pensamiento, como ya digo, ya formateado, ya cocido. Lo primero es cocer el pensamiento y ofrecértelo como un resultado, como lo diríamos hoy, una pildorilla. Y a continuación crear en ese rebaño de seguidores de ese tutor
una sensación de la que Kant se ríe siempre y que sigue siendo tan actual como en tiempos de Kant, que es el miedo a la disidencia. O sea, el primero ofrece un pensamiento ya dirigido y luego convence a aquel que se come, diríamos literalmente, que se traga ese pensamiento, que salirse de esos esquemas es siempre peligroso, terrible, es siempre fuente de problemas, bla, bla, bla. Podríamos poner innumerables ejemplos en esta época de qué ocurre cuando alguien se aparta de la opinión mayoritaria. En Occidente normalmente esa opinión mayoritaria se llama en términos generales pensamiento políticamente correcto. Pero es un caso, digamos, es el caso, digamos, del occidente democrático, el occidente, digamos, liberal o en general contemporáneo. Pero en otros lugares, sigue más lejos China, que está ahora tan de moda, es un caso paradigmático. Se premia el asumir, digamos, la lógica del rebaño. Piénsese que existe incluso un sistema de créditos por internet, claro, porque se usan mucho los medios telemáticos para todo, para pagar, para asistir a esto, a lo otro. Se premia, digamos, la corrección social en el comportamiento con puntos, como si fueran puntos, sí, puntos para viajar, para ganar más dinero, para comprar esto, para comprar lo otro, y se castiga la disidencia. Supongamos que hay que ir a ver la exposición 50 años de triunfo del partido, pues el que va pues recibe puntos y si alguien no va pues no recibe puntos, incluso recibe penalizaciones. Esto no es broma, es así en la China contemporánea. O lo que ha pasado, que está en todos los periódicos, con los primeros que alertaron sobre la epidemia. ¿Cuál es, digamos, cuál es el pensamiento oficial? Es este. ¿Qué ocurre con el disidente? Que se encuentre de inmediato ante un peligro cierto. Y en muchos casos ni siquiera es cierto, basta con que te lo imagines. Todos sabemos que una de las maneras más eficaces para crear miedo no es aparecer como alguien que te amenaza, sino basta con convencer a aquel al que tú quieres controlar que te están vigilando, que te están amenazando, que puede ocurrir algo, aunque tú no estés presente. Este es el principio que en el siglo ya XVIII Bentham descubre con el panóptico. Es cuando se diseñan las nuevas estructuras de cárceles, típicas como la modelo de Barcelona, que es un invento del siglo XVIII, en el que hay un punto central que vigila alas en forma de estrella. ¿Qué ocurre? Que el recluso no sabe si lo vigilan o no. Y como no sabe si lo vigilan o no, pues en realidad se convence de que lo vigilan siempre. En fin, a continuación nos vamos a este párrafo. Y es otra idea de Kant que merece la pena comentar, que tiene que ver con lo que hemos dicho hace un momento, que es el proceso de institucionalización, que aunque es visible, sobre todo en medios muy, muy estancados, muy cerrados, por ejemplo, hay una excelente película que se llama Cadena Perpetua, donde uno de los personajes, Morgan Freeman, pues al final no se fuga porque está institucionalizado, es decir, se ha acostumbrado a la cárcel. Ha pasado tantos años en ella que le da miedo ser otro porque no sabría cómo. Entonces reconoce que no tiene el valor de fugarse. Al final se reúne con el protagonista mucho tiempo después, cuando ya lo liberan, ¿no? El que se escapa. Y eso es el proceso de institucionalización, vaya hombre, que es también visible en instituciones como el ejército, por ejemplo, ¿no? Y pongo un ejemplo de es algo que, claro, los más jóvenes no han conocido, pero yo sí, ¿no? Y es la clara idea, a mi juicio irrefutable, de que lo que hacía más opresivo el franquismo no solo era Franco y la policía política y el régimen, eso que se habla y que se estudia en el bachillerato, sino tu vecino. Tu vecino era el principal vigilante de tu conducta. El vecino está
aunque no exhibiera su acuerdo con el régimen franquista, pero ya operaba de manera institucionalizada, ¿no? Diríamos hoy. Así que es muy probable que aquel que renuncie a pensar por sí mismo, al final acabe encariñándose, como dice Kant, con su minoría de edad. Y en fin, reglamentos y fórmulas no son precisamente, en tanto, como dice Kant, instrumentos mecánicos, un buen camino para liberar la propia razón. Al final del párrafo, Kant dice que, claro, que estos obstáculos, por una parte la pereza, la cobardía, pero en tercer lugar, de manera bastante significativa, los tutores del raciocinio, pues esto hace que sean pocos quienes han conseguido, escribe Kant, desenredar las ataduras que les ligaban a su minoría de edad. Luego Kant termina esta parte, antes de empezar con la diferencia entre uso público y uso privado, con una maldad, ¿no? Con una pequeña... también una demostración de que Kant era un pensador muy fino. Dice, ¿y qué ocurre con aquellos que, habiéndose liberado de la tutela de los tutores, es decir, habiendo ya alcanzado la mayoría de edad racional, buscan la adulación de las masas, buscan la adulación de otros, buscan la admiración de aquellos que todavía están en proceso de ilustración? Pues que fácilmente le transmiten no la habilidad de pensar por uno mismo, sino de nuevo otros prejuicios, es decir, otros pensamientos, diríamos hoy, ya prefabricados, formateados. Y aquí hay una curiosísima maldad, como decía antes, en esta ventanita que he puesto aquí, de lo que llamo la lógica del adoctrinamiento. Y es que una vez que alguien es adoctrinado en algo, por decirlo así, se convierte en más papista que el Papa. Es decir, más fiel a la doctrina que aquel que le ha inculcado la doctrina. Por tanto, es muy frecuente reprochar falta de coherencia al maestro cuando se descubre en un renuncio, por decirlo así, ¿no? Cuando se predica, diríamos en términos actuales, un catecismo ideológico rígido, se corre el peligro de que la gente se lo crea. Entonces descubra que aquel que lo predica pues no sigue el ejemplo. Es una de las... Además me hace pensar pues en una de las líneas principales de la crítica de Lutero en su momento, en el siglo XV, a el comportamiento de la Iglesia. Los papas no predicaban con el ejemplo, hacían todo lo contrario de lo que indicaba la doctrina. Esta incoherencia entre una doctrina que se presenta como muy rígida y que genera un creyente muy rígido y la incoherencia de quienes la predican, pues es muy fácil de detectar. Ocurrió también en la Unión Soviética, donde el establishment, es decir, la cúpula gobernante vivían como millonarios, mientras que el pueblo vivía de una manera muy modesta e incluso miserable. Pero predicaban, por supuesto, la camaradería, la igualdad y este tipo de cosas que, como digo, cuando se presentan de una manera rígida, doctrinaria, pues crean creyentes que de pronto se ven completamente defraudados porque aquel que admiraban en realidad es un farsante, es un hipócrita. En fin, en ese punto, como digo, es muy malvado. El público, para Kant, solo puede conseguir muy lentamente ilustración. Esto lo repite más de una vez, ya lo hemos visto en parrafadas anteriores, y Kant no se cansa, como digo, de reiterarlo. No se puede alcanzar la mayoría de edad de golpe, fruto de un largo esfuerzo de acostumbrar a la razón de uno mismo a ser autónoma, verdaderamente autónoma. Aquí aquí he puesto una nota porque es también idea muy típica de la Ilustración, que podría ser considerada como una idea elitista, de que la muchedumbre no está preparada. Cuando se habla de muchedumbre no se habla del pueblo. La idea de pueblo tiene muchas connotaciones y a lo largo sobre todo del final del 18, principio del 19, cada vez estará más ligada a la idea de pueblo-nación,
que surge de la Revolución Francesa, que ya una noción de pueblo que ya va apareciendo, incluso empleándose en la palabra, en muchas constituciones democráticas desde entonces. Por ejemplo, la Constitución del 78 no define el pueblo español, sino el pueblo español, que es el conjunto de los ciudadanos del país. No es una noción étnica, digamos, o cultural en un principio, aunque se le pueden atribuir, es verdad, puede tener un contenido cultural, pero explícitamente no lo tiene, sino que es una definición exclusivamente política, como conjunto de ciudadanos. Pues claro, el pueblo para un ilustrado es siempre el pueblo ilustrado. Sin ilustración no puede haber debate racional, no puede haber, por tanto, política racional. Y más cuando unos años después la Revolución Francesa acabó en un baño de sangre, cuando la masa de los enragés, que se llamaba entonces, los sans-culottes del bando más radical, pues se dedicaban a guillotinar aristócratas como quien juega la pelota, hasta el punto de que, doy ese dato para hacernos una idea, en solo un poco más de 8 meses se guillotinaron 17.000 personas en toda Francia. Piénsese que París, que hoy es una mega urbe, tenía entonces menos habitantes que Sevilla hoy, ¿no? Una ciudad que hoy pasaría por ser una ciudad pequeña, ¿no? En fin, aquí ya en esta parte aparece la distinción entre uso público y uso privado de la razón. Kant intenta, por supuesto, que ambos usos de la razón sean distintos y además, segunda cuestión, que sean compatibles, o sea, no se contradigan entre sí. Para entendernos, el uso público de la razón es el uso en tanto aquel que usa esa razón está ya formado, es decir, ha alcanzado su mayoría de edad, el uso, digamos, público, equivalente a lo que sería hoy la opinión pública. Mientras que el uso privado es el uso restringido de la razón y atenido siempre a normas preexistentes. Kant pone varios ejemplos y quizá podemos elegir uno de ellos y se entiende muy bien. Es decir, el juez está obligado a aplicar el uso privado de la razón en el ejercicio de su cargo. Es decir, juzgar según la ley vigente del mejor modo que le parezca. Es decir, aplicando su sabiduría, su formación como juez, para que el veredicto sea lo más ajustado a derecho posible. Eso es el uso privado. ¿Qué significa eso? Significa que la razón ahí es empleada, pero con un límite, que es el de las normas que rigen el trabajo, el ámbito, el campo donde el ciudadano se mueve. Con un profesor se podría decir lo mismo. Cuando es profesor, pues tiene que estar sometido a normas que implican pues una restricción de su libertad de pensamiento, diríamos. Pero eso no excluye el uso público. Y él vuelve a poner el ejemplo del juez. El juez que considera una ley injusta o inadecuada o deficiente o incompleta puede libremente, no en tanto juez, sino en tanto ciudadano docto, o sea, que sabe de lo que habla, criticar la ley. Ambas cosas son igualmente para Kant razonables e igualmente para Kant necesarias. Promover el uso privado de la razón y a la vez el uso público es lo que para Kant determina que una comunidad X, en este caso pues la Prusia de su época, camine por la senda de la Ilustración. Aquí ponemos el ejemplo del uso privado y el uso público, el que acabamos de poner. Cierro la ventanita y aquí hay una alusión que hay también que explicar, ¿no? Cuando Kant dice, por uso público de la propia razón entiendo aquel que cualquiera puede hacer como alguien docto ante todo ese público que configura el universo de los lectores. Alguno dice, los lectores, ¿esto a qué viene? ¿Esto qué significa? Bueno, pensemos, el único medio de comunicación, digamos, el primer medio de comunicación masivo del saber,
se da desde la aparición de la imprenta, el libro, el papel impreso. Ya en el 18 existían también, como complemento al libro, a la circulación de los libros en la Europa de la época, la prensa. La prensa, diríamos hoy, tal como lo entendemos, libre, entre comillas, o al menos la prensa como un elemento clave en la difusión de debates de interés para la comunidad, pues ya empieza a tener en el 18 una gran importancia. Piénsese que este texto de Kant se publica en una gaceta, no en un periódico diario, pero sí en una gaceta mensual. Y claro, ¿eso qué significa? Que es imposible imaginar a alguien docto, a alguien que sabe de lo que habla, que no sea a la vez un gran lector. Los lectores son los ciudadanos ilustrados, para entendernos, ¿no? Por eso hay esa alusión. Hoy diríamos que, claro, vivimos en una época en la que los medios de comunicación ya no gravitan en torno a la letra impresa, sino al multimedia, diríamos hoy. Yo, la verdad, no soy capaz de decir si eso ha mejorado la capacidad para librarse de la culpable minoría de edad o lo ha empeorado o lo ha dificultado. Sobre eso no podría tener una opinión muy clara. Lo que sí es cierto es que el universo de los lectores en Kant es muy claro. A finales del siglo XVIII son los ilustrados, ese universo de lectores, ¿no? Aquí se insiste en que el uso privado es el que se hace de la razón en una determinada función o puesto civil. Es importante porque ya Kant, como va a ocurrir en otros pensadores posteriores, ya Kant empieza a vislumbrar lo que llamamos hoy estado moderno, es decir, un estado racional, un estado institucionalizado, un estado que ofrece garantías jurídicas, que ofrece una organización de la convivencia muy atenida a normativas y que exige, por tanto, también una creciente burocracia. O sea, ya Kant se da cuenta de que los estados modernos que se están empezando a prefigurar en la época, en la Europa de su época, van a exigir una especie de, diríamos, cuadros de funcionarios capaces de llevar a cabo pues, el espíritu y también la letra de esos nuevos estados, digamos, modernos. Kant se sentía incluido en ese grupo. Él tiene un importante y relevante puesto civil y a pesar de que claramente era un honestísimo funcionario, pues no dejó de tener, como decíamos al principio de estos comentarios, muchos problemas con la censura. Y aquí citaba el cantar de Miosís: Dios, que buen vasallo se hubiese buen señor. Realmente las persecuciones al pobre Kant fueron normalmente impulsadas por censores claramente idiotas, porque en realidad siempre tuvo gran prestigio en las altas esferas del poder en Prusia. Kant muere, por supuesto, como alguien que tiene, por decirlo así, que tenía o se había ganado el derecho a sacar los pies del plato de vez en cuando, porque era el gran Kant. Eso no le parecía nada bien a algunos de sus censores y son bastante conocidas sus grandes broncas con los censores. No se privaba de decirle lo que opinaba de ellos cruelmente. Luego, otro ejemplo que pongo aquí de típico uso privado es algo que nos afecta a todos, y más cuando hay un periodo de declaración de la renta, que es la bronca que en algunos momentos se tiene como los impuestos que pago. Hay un típico uso privado, es decir, puedo como ciudadano ser muy crítico con el destino de los impuestos, de todos o de parte, en qué se gasta el dinero público, en qué no se gasta. Eso pertenece al uso público. Es más, no solo debemos, sino incluso tendríamos la obligación de contribuir pues, a un mejor reparto o a un mejor control de los fondos públicos. Y eso que puede ser uso público en la barra de un bar o en las páginas de un periódico. Eso es uso público. Pero en el uso privado de la razón, el ciudadano es otro, es como una especie es un otro yo. Ahí debe aceptar que la normativa existe para cumplirse. Esa
forma de entender el uso de la razón a Kant, como decíamos hace un rato, esas dos formas le parecen mutuamente complementarias. Luego, Kant sigue desarrollando pues esos dos aspectos, el uso público, el uso privado de la razón, y hay un corte. El artículo incluido para las pruebas de selectividad no está completo, ahí hay un corte y se pasa directamente a la parrafada final del texto. Es cuando Kant se pregunta, una pregunta que evidentemente él mismo se responde, de si acaso vivimos hoy en una época ilustrada. Pues claro, no, la respuesta tiene que ser no, naturalmente que no. Pero indica, si vivimos en una época de ilustración. ¿Eso qué significa? Significa que el objetivo, un objetivo difícil, un objetivo que está lejos aún, no debe, esa lejanía, esa dificultad no debe hacernos desistir en el empeño. Es tan importante, es más, no tan importante, para Kant es más importante vivir en una época de ilustración que en una época ilustrada, porque lo segundo él se lo imagina, pero no sabe lo que es. Mientras que lo primero, vivir en una época de ilustración, en una época que hace el esfuerzo de ilustración, él lo asume y lo valora extraordinariamente. Como decíamos al principio, él admiraba profundamente a Federico el Grande. Incluso llama a su siglo el siglo de Federico. Aquí mismo, lo dice aquí en el siglo de Federico, por aquí, no sé, un príncipe ilustrado, bla, bla, bla. Bueno, aquí menciona precisamente el siglo de Federico. Federico está aquí al final. Puse una imagen de Federico el Grande, y este es el monarca prusiano al que admiraba tanto Kant. Realmente era un gran amante, como decía al principio, de la ciencia, de las letras, un gran impulsor de reformas que hicieron de Prusia no solo una gran potencia en el orden militar, hasta que Napoleón puso las cosas en su sitio en la batalla de Jena en 1807, sino también una gran potencia intelectual. Quien haya visitado Berlín y vea que es una ciudad temática en lo cultural, que fue pensada así, toda la gran avenida, junto del Linden, es decir, de la Puerta de Brandenburgo, está pensada para exhibir ante el que visite Berlín en la época el poderío cultural, sobre todo cultural, de la Nueva Prusia. Está la biblioteca, la universidad que inauguró Hegel, ya en el primer tercio del siglo XIX, los museos, el teatro de la comedia, el teatro de la ópera. Es decir, es como una enorme avenida donde cada monumento pues exhibe un aspecto de ese resurgir cultural germánico. Pues Kant eso, como digo, lo admiraba extraordinariamente. Y ya para terminar, además me he pasado un poco de tiempo, en esta parrafada final hay una pequeña, voy a un momentito, control 3, me parece, control 3, sí. Hay aquí una parrafada final muy bonita que dice: solo aquel que precisamente por ser ilustrado no teme a las sombras, al tiempo que tiene a mano un cuantioso y bien disciplinado ejército para la tranquilidad pública de los ciudadanos, puede decir aquello que a un Estado libre no le cabe atreverse a decir: razonad cuanto queráis y sobre todo cuanto gustéis con tal de que obedezcáis. Porque, puesto que aquí se revela un extraño e inesperado curso de las cosas humanas, tal como sucede ordinariamente, cuando ese decurso es considerado en términos globales, casi todo en él resulta paradójico. Un mayor grado de libertad civil parece provechosa para la libertad espiritual del pueblo, y pese a ello le coloca límites infranqueables. En cambio, un grado menor de esa libertad civil procura el ámbito para que esta libertad espiritual se despliegue con arreglo a toda su potencialidad. En este párrafo aparentemente árido hay muchas ideas que son de plena relevancia hoy incluso.
Es la idea, por ejemplo, el conflicto eterno en cualquier sociedad democrática entre libertad y norma. Es decir, el hecho de que para que haya libertad hay que restringir en algún punto la libertad. Eso es lo primero. Lo segundo, algo que también es muy lúcido, y Kant no lo dice de una manera taxativa, sino como una observación de alguien que conoce la vida. Y es que un grado de restricción es bueno para excitar, digamos, el pensamiento. O dicho en otras palabras, para que se entienda, como dijo Freud, la cultura, antes que otra cosa, es represión. ¿Represión de qué? Represión de los instintos, represión o en el caso del texto kantiano, pues de nuestra pereza connatural y nuestra cobardía innatural. Es decir, para que haya pensamiento, para que haya libertad de pensamiento, antes tenemos que reprimirnos nosotros mismos. Y, pensando en toda la comunidad, para que haya libertad de pensamiento, antes tienes que, por decirlo así, aprender a refrenarlo. Yo hoy lo pongo con un ejemplo de mi tesis doctoral. Mi director de tesis me dijo algo que al principio no entendí, luego sí lo entendí. Y me dijo, antes de atreverte a criticar a Hegel, tienes que pensar como Hegel, es decir, asumir su pensamiento. Es decir, antes de lanzarte tú a tus propios pensamientos, mayoría de edad diríamos, tienes que asumir tu minoría de edad y convertirte como en discípulo del filósofo sobre el que vas a hacer la tesis. Discípulo, digamos, simbólico, es decir, asumir su, su filosofía como si tuviera siempre razón. Porque solo con este ejercicio previo, que es un ejercicio restrictivo, luego uno es capaz de liberarse. O, dicho ya para terminar, y con esto ya terminamos el comentario, es difícil liberarse de un obstáculo si no se conoce el obstáculo. Para superar un obstáculo, antes el obstáculo tiene que ser un obstáculo. Y si no encontramos el obstáculo, no aprendemos a superarlo. Parece una obviedad, como del libro de autoayuda, pero es la pura verdad. En fin, y este es el texto de Kant. Espero que el comentario os haya parecido interesante. Y con esto terminamos el comentario. Buenas tardes y buena suerte.